Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios por este momento de comunión y de la palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por este momento, porque Dios nos ha permitido siempre, hermanos, estar siempre con nosotros, con su pueblo. Ustedes recuerdan lo que hemos estado estudiando. Hemos estado analizando, viendo, meditando acerca, hermanos, de la fe. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy vinculado a la fe, que es la seguridad, o es seguridad de gracia. La gracia, hermanos, es algo que Dios da, se lo da a los hombres, gloria al Señor. Pero, hermanos, la gracia siempre va a estar vinculada a nuestra fe. Así que es Dios que da gracia, hermanos. Pero si nosotros se la pedimos a Dios, hermanos, esa tiene que ser dada a través de la fe. Gloria al Señor. Entonces, hemos estado hablando acerca de los fundamentos. Y el punto 10 acerca del fundamento es seguridad de gracia. Primeramente quiero yo, hermanos, meditar acerca de qué es la gracia. Hermanos, y si Dios lo permite, la siguiente semana vamos a ver acerca de la salvación. Yo hago una pregunta, hermanos: ¿la salvación se pierde? No se pierde, hermanos. Ustedes ya saben el mensaje, entonces eso lo vamos a ver la siguiente semana. Hoy vamos a ver, hermanos, primeramente lo que es seguridad de gracia. Y la gracia, hermanos, se define primeramente en el griego. La gracia aparece como charis. ¿Y qué es gracia? Viene del griego charis, que significa lleno de bien por influencia divina. Es decir, hermanos, es algo que te llega a ti de parte de Dios. La gracia es un bien, hermanos, que tú recibes por influencia divina, hermanos. Es un donativo para bien tuyo, es un favor de Dios que Dios te está otorgando a ti para que tú puedas disfrutar lo que Él te está dando. Es decir, gracia, hermanos, es una gratitud. Hay algunos hermanos que lo definen ¿cómo dice? Es un don no merecido. Es decir, es algo que Dios te da independientemente de ti. En otras palabras, gracia es un don que tú vas a recibir no de acuerdo a tus méritos propios, no de acuerdo a que tú seas muy talentoso, o seas muy espiritual, o seas algo muy que sobresalga en algo, ¿sí? Gracia es un don que Dios te da no merecido. Es decir, hermanos, es algo que Dios te lo quiere dar independientemente de tu condición, independientemente de quién eres, o qué talento, o qué habilidad, o qué facultad tienes tú. Gracia es un don inmerecido, que no lo merecemos, pero que Dios te lo quiere dar. Y es lo que es, hermanos, su comunión, su presencia, sus bienes, sus favores. Amén. Así que eso es. Ahora, primeramente vamos a libro de Primera de Pedro. Vamos a analizar, hermanos, ¿sí? Es seguridad de gracia, porque la otra semana voy a entrar acerca de la salvación. En Primera de Pedro, perdón, es que me pierdo mucho. Tengo tantas notas, tantas citas, luego me pierdo, entonces necesito ir avanzando por partes. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, observen, dice: mas el Dios de toda gracia, observen, aquí está ya la definición, es un regalo, es una gratitud que viene de Dios. Dice: Dios es el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que haya aparecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primeramente, hermanos, vemos que la gracia es un atributo de Dios y Él lo da a quien Él quiere, Así que gracia es un don no merecido, y Dios lo quiere otorgar a la persona a que Él quiere. Así que es un atributo, es un don, es un regalo, es un premio, hermanos, que Dios te quiere dar.
Amén, gloria al Señor. Ahora, si nosotros vamos al libro de Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 4, del 4 al 10, entonces vemos primeramente que Dios es el Dios de toda gracia. ¿Sí? Es algo intrínseco de nosotros que Dios nos quiere dar. Ahora dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. En otras palabras, ¿por qué lo estamos recibiendo? Porque de Dios nace el darnos las cosas. ¿Por qué? Por amor. Estoy diciendo, hermano, o la Escritura dice que Dios está quitando en ti todo propósito, todo algo que tú hayas ganado, que tú lo merezcas, sino que Dios te está dando algo en gracia. ¿Por qué? Por amor a ti. Amén. Así que tú puedes ser muy talentoso, o puedes ser muy bonita, o puedes ser algo, pero eso no afecta lo que Dios te quiere dar. Amén. Hermanos, es decir, Dios en sí mismo, Él tiene la capacidad de darte, de bendecirte, porque te ama, simplemente porque te ama, hermanos. Entonces dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, observaron, dice que nosotros, ahora, la gracia está vinculada en ¿qué, hermanos? En Jesucristo. Dice, aún estando muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y dice ahora, sí, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En otras palabras, no solamente Dios te está dando algo, lo mejor que Dios te está dando, ¿qué es? Su amado Jesucristo, o su amado Hijo, que es Jesucristo. Dice que Él nos dio a Jesucristo, y aún, hermanos, estamos predestinados, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Observen, hermanos, la calidad de lo que Dios te está dando. Primeramente, es un don que no mereces, y luego, no conforme a lo que no lo merecemos, sino que ahora Él nos está dando un gran regalo, que es la comunión de Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Qué es lo que garantiza Jesucristo? Mira, el Espíritu Santo nos está garantizando la comunión todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros hoy, mañana y siempre mientras estemos vivos. Pero cuando nosotros pasemos a la presencia, cuando nosotros dejemos de estar en esta tierra, ahora, hermanos, viene la comunión de Cristo Jesús. Y dice, hermanos, que estaremos con Él siempre, ¿dónde? En los lugares celestiales, con Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Mientras estamos en esta tierra, tenemos, hermanos, la comunión del Espíritu Santo. Pero partiendo de esta tierra, ahora, hermanos, tenemos la presencia de Cristo Jesús en nosotros. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros, Cristo Jesús. Observen, hermanos, no basta con que nosotros recibamos el plan de la salvación, y con ello la vida eterna, sino que ahora, hermanos, nos ha colocado, dice la Escritura, en lugares preponderantes, en lugares celestiales, en lugares, hermanos, donde no podemos nosotros tener acceso mediante Jesucristo. Entonces, esto es, hermanos, la seguridad de gracia. Y luego dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Hasta el 10. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Observan? Ahí está, por gracia sois salvos. Ahora, te voy a decir algo. Nosotros, hermanos, Dios puede darnos el mayor regalo de la comunión que Él nos puede dar, que es la comunión de Cristo Jesús. Pero por mucho de Dios mismo, hermanos, Dios está limitando, hermanos, su gran regalo en cuanto nosotros recibimos a Jesucristo, hermanos, en fe. Entonces, en otras palabras, muchas veces nosotros podemos delimitar, podemos anular, hermanos, la gracia de Dios si no mezclamos fe. Y esa fe, hermanos, ¿en qué la ponemos? En Cristo Jesús. Entonces, hermanos, para tener, Dios nos ha dado la gracia,
Pero nosotros necesitamos tener la fe puesta en Cristo Jesús para alcanzar la vida eterna, la salvación. Amén. Así que, hermanos, en cierta medida nosotros podemos delimitar a Dios mismo, hermanos, si nosotros no tenemos fe en Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, observen, hermanos. Por gracia es un regalo, la salvación, ¿por medio de qué? De la fe. Sí, hermanos, Dios es un Dios altamente poderoso, altamente, hermanos, divinos. Pero en ese sentido, Dios mismo, Dios no está, puede ser limitado por nosotros. Si nosotros no tenemos fe en Cristo Jesús, por mucho que tenga Dios, hermanos, Dios no puede bendecirnos. No nos puede dar, hermanos, el plan de la salvación. En otras palabras, si Él nos da gracia, nosotros debemos de tener fe para poder alcanzar ahora, hermanos, las abundantes riquezas que están reservadas para nosotros. Dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, hermanos, la gracia, hermanos, tiene que ver, hermanos, con el don de Dios, hermanos, y nosotros, hermanos, las obras que nosotros tenemos. Fíjate, lo mejor que nosotros le podemos dar a Dios es nuestra fe, no son nuestras obras. Las obras, hermanos, lo mejor, lo más hermoso que nosotros podemos dar, ¿sabes qué es para Dios? Son trapos de inmundicia. ¿Qué es un trapo de inmundicia, hermanos? Es con lo que nosotros usamos para limpiar el piso. Así que nuestras mejores obras ante Dios son como el trapo de la limpieza. En otras palabras, hermanos, nosotros no tenemos la calidad para poder allegarnos a Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, ¿qué estamos diciendo, hermano? El hombre no puede hacer nada por sí mismo, ¿sí? Sino que es dada por Dios mismo. Amén. ¿Qué estamos viendo, hermanos? ¿Sí? Que cuando nosotros estamos ante Dios, Dios simplemente nos ve con ojos de amor, ojos de ternura, hermanos, y todas nuestras habilidades que nosotros podemos orgullecernos, podemos decir, yo tengo dinero, yo tengo algún título profesional, tengo doctorados, yo tengo postdoctorados. ¿Sabes qué es lo que dice Dios? Eso no me importa de ti. ¿Sí? Yo veo en ti, ¿sí? Únicamente yo te pido en ti la fe para que yo pueda entrar en tu corazón. Amén. Ahora, avanzando un poquito más, en Romanos capítulo 3, 27, 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Que era excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la fe. ¿Sí? Hermanos, entonces, por la fe, nosotros aceptamos la gracia. Por eso les estaba comentando, Dios puede ser infinitamente poderoso, pero nosotros podemos delimitar la bendición de Dios en nosotros. Si nosotros no mezclamos fe en Cristo Jesús, va a resultar la gracia que Dios está haciendo en nosotros. Amén. Ahora, si ustedes me estaban recordando en Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 11, dice, y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es inevitable, porque el justo por la fe vivirá. ¿Te acuerdas de esta frase, hermanos? El justo por la fe vivirá. ¿Qué te suena en la historia? ¿Qué te suena esta cita en la historia? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Te acuerdas de Juan Calvino? Calvino, hermanos, cuando él recibió esta cita de Romanos, mas el justo por la fe vivirá. Perdón, es verdad. Lutero, sí, dijo, fue Martín Lutero. Cuando Martín Lutero recibió esta visión, dice, mas el justo por la fe
vivirá, es cuando entonces él escribió las 93 tesis, que las imprimió, sí, que las dejó en la puerta de Wittenberg, ahí en Alemania. Entonces, esto es lo que estábamos viendo. Dice, sí, más el justo por la fe vivirá, dice. Entonces, ahora, Romanos capítulo 4, versículo 13. Dice, porque por la ley fue dada a Abraham. Dice, en otra traducción dice Abraham y a su descendencia. Dice, o a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Observen, hermanos, cuando Dios le dijo a Abraham que él habría de ser padre de multitudes, yo te puedo asegurar algo. Yo puedo pensar que Abraham no entendió el contenido, hermanos, que representaba esa palabra. Cuando Dios estaba, por decir así, estaba enamorando a Abraham, le dijo, Abraham, lo sacó al jardín y le dijo a Abraham, cuenta las estrellas que hay en el cielo. Hermano, ¿tú las puedes contar? Hermanos, son infinitamente grandes, hermanos. El número es estratosférico. Dijo Abraham, no las puedo contar. Ahora, cuenta la arena que está a la orilla del mar. Abraham pudo contar, hermanos, tú puedes contar, yo no puedo contar ni siquiera, hermanos, un puñado de arena que tengo en mis manos. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Abraham, hermanos? Hermanos, que las estrellas del cielo estaba figurando, hermanos, que él iba a ser padre de multitud, de todas las naciones del mundo. Y cuando le dice cuenta la arena que está, o los granos, o los grumos que están de la arena, le estaba hablando de una descendencia terrenal. Así que en Abraham está depositado la descendencia terrenal y la descendencia espiritual. Nosotros somos ahora hijos de la fe, hijos de Abraham. En otras palabras, hermanos, ¿qué es lo que le estaba pidiendo a Abraham? Abraham, yo no quiero tu talento, yo no quiero tus habilidades, yo no quiero tu dinero. Lo que yo le estaba pidiendo a Abraham era su fe. Así que, hermanos, Dios podía haber hecho algo en otras personas, pero lo que Dios estaba demandando en Abraham era la fe. Abraham era un hombre riquísimo, tenía ganado enormes, juntamente con su sobrino Lot. Dice la Escritura, hermanos, que el ganado de ambos, hermanos, era inmenso, pero dice que el ganado de Abraham era en gran manera mucho mayor que el de su sobrino Lot. Así que, ¿qué estamos viendo? Dios no le está pidiendo las riquezas a Abraham, no le está pidiendo sus habilidades, hermanos, personales, ni está pidiendo, hermanos, otra cosa. Lo que le está pidiendo Dios a Abraham era su fe, su corazón. Dice, porque por la fe dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque, hermanos, ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que Dios está demandando para que Dios dé gracia en las personas? La fe. La fe, hermanos, es lo único que nosotros tenemos y que nos vincula con Dios. No nos vincula, hermanos, nuestras habilidades, nuestro talento, nuestra riqueza, nuestros bienes. Lo que nos vincula a Dios, hermanos, es nuestra fe. Lo único que tenemos, solo podemos dar a Dios eso. La fe. La fe, hermanos, es lo que tiene valor para el Señor en nosotros. Amén. Y luego dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Fíjense, entonces les había comentado que la gracia está vinculada a la fe. Dice, porque, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Lo importante que vemos aquí, queridos, es por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Es decir, hermanos, ¿qué te está pidiendo a Dios? ¿Qué está pidiendo Dios a ti? Únicamente, hermano, que tú tengas fe en la obra de Dios. Hermanos, no está pidiendo cosas trascendentales, no está pidiendo algo sobrenatural.
Hermanos, con que tú pongas fe, hermanos, la gracia de Dios va a recaer en tu corazón. Hermanos, la salvación en eso consiste, en la fe, hermanos. ¿Tú te acuerdas de aquel ladrón, hermanos, que simplemente había dos ladrones en la cruz? Uno le estaba diciendo a Jesús: sálvate y sálvanos, ¿sí? ¿Qué era lo que quería, hermanos, este ladrón? Simplemente bajarse de la cruz y echarse a correr. Hermanos, no vio, hermanos, el que estaba en medio de la cruz era nada más y nada menos que el que podía dar la vida eterna. En cambio, hermanos, el otro, que estaba totalmente resignado para morir, que no había esperanza, que no había, hermanos, algo que lo pudiera salvar, se resignó a morir. Pero, hermanos, simplemente cuando volteó a su lado izquierdo o derecho, hermanos, pudo ver que el que estaba en la cruz, nada más ni nada menos que era el Salvador de su vida. Y simplemente se volteó en un momento, hermanos, se volteó en Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, qué palabras de vida. Qué palabras, hermanos. Cristo Jesús le dio unas palabras en las cuales millones y millones de hombres en toda la humanidad pudieran haber, hermanos, recibido. Cristo Jesús le dijo, hermanos, unas palabras, hermanos, que lo sacó del infierno. Le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, este moribundo, que no se bautizó como tú, como yo, que no pasó 3 días, 3 años y medio, como los apóstoles junto a Jesucristo. Hermanos, que no participó en el servicio de Santa Cena, que no estuvo, hermanos, en ningún momento, hermanos, en la vida de Jesucristo. Solamente fue un instante, unos momentos, unos segundos, hermanos, que pudo ver a Jesucristo como el autor de la vida eterna. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, a ver, ¿qué le estaba diciendo? Acuérdate de mí. No le estaba pidiendo otra cosa. No, como hicieron como un regalito: acuérdate trae una piedrita cuando regreses. Digo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Observa lo que estaba entendiendo ese infeliz moribundo. Ese hombre en el cual no había esperanza de vida eterna, en el cual estaba resignado a morir. Cristo Jesús le dio unas palabras en las cuales millones y millones de hombres en toda la humanidad hubieran querido recibir. Dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabras de vida eterna, hermanos. Ese hombre que no esperaba nada, hermanos, que simplemente estaba pidiendo un recuerdo, Jesucristo le dio unas palabras en las cuales millones y millones de hombres en toda la humanidad pudieran haber recibido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, el otro que estaba pidiendo salvar su pellejo, hermanos, se fue al hoyo, se fue al infierno y está quemándose, hermanos, ahorita. Y aquellos, hermanos, que no esperaban, hermanos, recibir nada, simplemente vio a Jesús. Pudo ver que Él era el Salvador, que Él era el Redentor, que Él era el único que le podía garantizar la vida eterna. ¿Y qué estaba pidiendo? ¿Sí? Un recuerdo. Jesucristo le dio lo que estaba en su calidad, en su naturaleza, lo que era propio de Él, la vida eterna. Al que Satanás tenía entre sus manos, al que Satanás, hermanos, estaba esperando a que éste muriera para agarrar su cuerpo y jalar y llevárselo al infierno, Jesucristo le arrebató a este infeliz la salvación, la muerte, y lo condujo, hermanos, a la vida eterna. ¿Sabes qué veo en ese ladrón? Que también se robó el cielo. La salvación no consiste en tus habilidades. La salvación consiste en ver a Jesucristo, mezclar fe, que Él es el único que puede otorgar la vida eterna. Amén. Eso es, hermanos. ¿En qué consiste la salvación? La salvación no se compra, no tiene precio, no tiene costo. La salvación es gratis. La gracia, hermanos,
Lo que Dios está dando no te cuesta. ¿Qué está pidiendo únicamente, hermanos? La fe. Que tú tengas fe para recibir lo que nadie te puede dar. Dice, hermanos, la fe no tiene un valor, no tiene un precio, no tiene un costo. Simplemente tú ves en Jesucristo, dice, el autor y consumador de la fe. Amén. Lo del Señor. Romanos capítulo 3, 24. Dice ahora, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es, hermanos, siendo justificados? ¿Qué es justo? ¿Qué es justificar? Justificar es pagar lo que tú estabas debiendo. Tú tenías una deuda que era impagable. ¿Te acuerdas de aquella parábola, hermanos? De los dos deudores. Hermanos, que uno tenía poquito, ¿sí? que tenía una gran cuenta y le fue condonada. ¿Sí? Bueno, esa es la visión aquí. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es justificar? Es pagar la deuda que tú tienes, hermanos, con alguien. Así, hermanos, nuestra deuda es con Cristo Jesús. Lo que tú, hermanos, tienes, no lo puedes pagar. Hermano, tú tienes una alta deuda impagable. ¿Sabes cómo se representa esa deuda? Como con un signo, como con un 8, medio 8 cerrado, ¿sí? De cada acostado. ¿Sabes lo que significa un 8 acostado? Un 8 o casi un 8 cerrado. No está cerrado. ¿Sabes lo que significa eso? Un número infinito, hermano, que tú no puedes pagarlo, hermanos. Es una deuda impagable. Ese es, hermanos, dice, siendo justificado. Ahora, Cristo Jesús pagó esa deuda. ¿En dónde? En el Calvario. En el infierno. Amén. Nosotros éramos, hermanos, éramos los que teníamos que haber pagado esa deuda. Y sin embargo dice siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hermanos, esa deuda, dijo hermana Leti, hermana Amanda, Laura, José, sí, tú no me debes nada. ¿Qué es lo que está pidiendo en cada uno de ustedes? Pon fe en Jesucristo. Hermanos, pon aceptación en Él. Hermanos, pon un corazón entero a Él y tu deuda será quitada. Gloria al Señor. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios. Capítulo 5, versículo 14 al 21. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿A quién está haciendo referencia? Jesucristo. Dice que uno murió por todos. Dice, entonces puede decir que el justo por los injustos. Cristo Jesús fue puesto en el madero. Él fue crucificado por todos nosotros. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Vamos a dar un paso más. Es 2 de Corintios 5, del 14 al 21. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando tú mezclas fe en tu vida? Hay un proceso interno. Jesucristo te acepta y te hace adepto a Él y te constituyes como hijo de Dios. Y lo que pasa, hermanos, hay una transformación interna. No solamente mi espíritu es de Cristo, sino que ahora en mi alma hay un cambio. Hay una cuestión imperceptible, hermanos,
interna en nosotros que nos hace aborrecer nuestra vida de pecado. Y empezamos, hermanos, a tener una transformación en santidad en nuestra alma. José María, cuando era joven, que todavía es joven, José María, hermanos, anteriormente en la escuela hablaba muy mal, puras palabras obscenas, hermanos. Cuando uno recibe de Cristo Jesús, empieza a ver esa transformación interna. Esas palabras, hermanos, que eran obscenas, sucias, groseras, hermanos, empiezan a ser quitadas, hermanos. Empiezan a ser quitadas y hay un cambio en santidad. Hay una santificación interna. Así que, observen, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, hay un cambio interno, hermanos, hay un cambio en nuestra alma. Empezamos a aborrecer las cosas del pecado, pero mi espíritu ahora le pertenece a Dios y mi cuerpo cuando muera, hermanos, y esperando, hermanos, la venida de Cristo Jesús, hermanos, entonces mi cuerpo se va a restaurar y va a ser resucitado y seguirá con el Señor. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Que con Cristo Jesús hay un triple transformación interna. Mi espíritu es de Cristo, mi alma, hermanos, hay un proceso de santificación y mi cuerpo, hermanos, cuando yo muera y Cristo Jesús venga, entonces seré llevado allá a la presencia de Dios. Entonces dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Observen, hermanos, menos de mí y más de Dios ahora. Hermanos, ya este mundo, hermanos, estamos en el mundo, pero ya no participamos como el mundo participa. Hermanos, entonces aborrecemos cada vez al mundo y nos acercamos más a Dios. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, es decir, en nuestros deleites carnales, ¿sí? Pero aquel que murió, que resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué está diciendo, hermanos? Observa. Cuando tú recibes a Jesucristo, hay un proceso interno dentro de nosotros. Empezamos a abandonar lo que es este mundo. Ya no nos atrae. Dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ya no, hermanos, sus deleites, las discos, los cigarros, ¿qué más? El alcohol, ya no nos atrae tanto. Hermanos, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, porque si es, de manera que nosotros que aquí en adelante a nadie conocimos con la carne, y ahora sí, si Cristo conocimos con la carne, no, déjame ver cuál es, es 20, no es, segunda de Corintios, sí, perdón, 14, esto ya va más abajo. Sí. Y por todos, 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es lo que te motiva en este mundo? ¿Hacer dinero? A los jóvenes, tener conquistas. ¿Sí? A los viejos, viajar por todo el mundo. Eso, hermanos, es basura, hermanos. Los que tienen una plena, hermanos, identidad con Cristo Jesús, viven para agradarle a Dios. ¿Te acuerdas aquella cita? La voy a estudiar más ratito, en donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que ahora, hermanos, lo que queremos es estar en los atrios de nuestro Dios. Estar, hermanos, en sus altares, sí, cantándole, alabándole al Señor. Ay, hermanos, que no tengo tanta habilidad en la música. No importa, hermanos. ¿Qué habilidad tienes para el Señor? Dáselo. ¿Te gusta cantarle? Cántale. ¿Te gusta, hermanos, estudiar? Estudia la palabra del Señor. ¿Te gusta recitar, hermanos? Mira, hay poemas que son cánticos a Dios.
¿Te acuerdas de ese canto que lo escribió? Yo puedo pensar, se ha hablado que es un poema anónimo, pero no es un poema que yo diría, es una persona que fue cristiana, ¿sí? Al Cristo resucitado, ¿no has escuchado ese? El poema del Cristo dice: no me mueve mi Dios para quererte, ni me mueve el infierno tan temido. No lo sé todo, pero dice: no me mueve mi Dios para quererte, ni me mueve el infierno prometido. Muéveme tú al verte tu afrenta tan herida, ¿sí? No me tienes que dar porque te quiera, porque aún lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Es decir, ¿qué está diciendo el poema? Yo te amo, no por lo que me das, sino por tu majestad, por tu belleza, por tu señorío, por tu grandeza. No me tienes que dar, no necesito recibir para corroborar mi amor hacia ti, sino que de mí mismo nace el amarte. Amén, gloria al Señor. Entonces, ahora dice en el versículo, segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta ahí. Crecer en la gracia. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que este mundo ya no le interesa. Este mundo ya no somos participantes de los deleites que ofrece este mundo. Que el mundo es bonito, sí es cierto. Hermanos, ¿quién no disfruta una ropa nueva? ¿Quién no disfruta un carro nuevo? ¿Quién no disfruta, hermanos, un paseo, un viaje, una comida? Hermanos, pero hermanos, no debemos dejarnos seducir por estas cosas, por lo del mundo. Dice: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento, ¿sí?, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué está diciendo, hermanos, el apóstol Pedro? Que ahora lo que le ocupa a Pedro es servirle al Señor. Lo que le interesa a Pedro, hermanos, ahora es crecer en el conocimiento, en la comunión de la palabra de Dios. Eso, hermanos, lo que aviva el corazón del apóstol Pedro. Yo le hago una pregunta: ¿en qué pones tú tu corazón? ¿Qué amas qué amas más que a Dios? No me lo digas. Pero muchos de ustedes son padres. Te la voy a poner sencilla. Tú dices: bueno, ¿qué es lo que tú amas? ¿A mi pareja? ¿A tu esposo? ¿Tu esposa? ¿O tus hijos? Yo creo que son los amores más grandes que podemos ver. ¿Sí o no? ¿O los nietos? Pero a ver, hermanos, si Abraham fue el padre de la fe, Dios está hablando a la humanidad a través de Abraham. Y le dijo a Abraham: dame a tu hijo. Y hermanos, las palabras, si tú tienes agudeza, hermanos, intelectual, vas a decir: a tu único hijo, al que amas. Ustedes son padres y yo te hago una pregunta: ¿tú darías a tu hijo, a tu hija? Entonces lo doy a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, pero a mi hijo no. Hermanos, Dios no le dijo a Abraham: sí, dame tu ganado, sí, dame tus bienes. Fíjense, cuando ustedes observan la vida del trayecto de Abraham, cuando Abraham era un idólatra, era un pagano, era un hombre riquísimo, tenía una esposa sumamente bella, tenía todo, hermanos, todo lo que el mundo da. Pero conforme Abraham va caminando con Dios, se va despojando de todo eso. Pierde su ganado, pierde sus criados, pierde sus bienes, su riqueza, pierde a su mujer también, ¿sí? Hermanos, tiene un hombre, y el hijo que le esperaba también se lo dice a Dios: dame lo mejor que tú tienes. Hermanos, Abraham estaba dispuesto a dar todo por el Señor. Así que si Abraham es figura de la fe, o es el padre de la fe, te está diciendo que Dios es más importante que tus hijos. Abraham no escatimó a sus hijos, a su hijo. Dijo: yo te doy todo, pero a mi hijo no.
En él, hermanos, Dios le dijo a Abraham, mira, fíjense, cuando Abraham va caminando hacia el monte Moriah, hermanos, ¿qué es lo que hace? Jala a su hijo, prepara la leña, hermanos, enarbola a su asno, hermanos, y va de camino hacia allá, y sus dos criados que le iban a ayudar. Si ustedes tienen, hermanos, precaución en el texto, dice que a la mitad del camino dejó a sus criados. ¿Con qué intención, hermanos? Que no le obstruyeran que él iba a sacrificar a su hijo. Así que Abraham se estaba asegurando, hermanos, de que estaba haciendo una obra en fe con el Señor. Dejó sus bienes, dejó su ganado, dejó sus criados, hermanos, dejó todo, hermanos, y en otras palabras, dice que desde muy de mañana, hermanos, se levantó. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que tenía un corazón dispuesto para cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, en otras palabras te voy a decir, Abraham desde un comienzo ya había matado a su hijo. Hermanos, simplemente la acción física era, hermanos, lo que tenía que cumplir. Pero en el corazón de Abraham, él ya había sacrificado a su hijo. ¿Por qué? Porque Dios se lo había mandado. En otras palabras, hermanos, para Abraham era más importante Dios que su hijo. Amados, tú tienes una familia, tienes hijos. Hermanos, yo puedo dar todo, pero a mi hijo no. Pues Abraham dio, hermanos, lo que más amaba en su vida. Así que, ahora, entonces observen, hermanos, que aquí en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice, antes de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué era lo que le motivaba a Abraham? Dios. Solamente Dios. Hermanos, ¿qué te motiva a ti en esta tierra? ¿Tus hijos? ¿Tus bienes? Mira, hermanos, yo no tengo familia. O sea, yo no tengo hijos. Mi vida se ha dedicado de lleno a la palabra del Señor. Hermanos, lo que a mí no me importa qué va a ser de mis bienes. Además, mis bienes tengo yo. Hermanos, no voy a entrar en intimidad, en algo personal. Pero yo no tengo nada en esta vida. Esta casa no es mía. Así se la pongo sencillas. No está mi nombre. Vivo aquí como prestado. Pues yo no tengo nada. Una de mis promesas para servir a Dios era despojarme de todo lo que me estorbara. Así que cuando yo muera, no tengo nada que heredar, no tengo nada que ofrecer. Me muero así como vine. Entero, hermanos, enterito, hermanos, entregando todo lo que hay en esta tierra. Ahora, en 2 de Corintios, observen, hermanos, estamos hablando de la fe vinculada a la gracia. 2 de Corintios capítulo 1, no me va a dar tiempo lo que tengo que dar, hermanos. Es 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12. Dice, porque vuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. 1:12. ¿Sí? Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido el mundo y mucho más con vosotros. ¿Qué es lo que te anima en esta tierra, hermanos? Hermanos, servir a Dios en todo. Quiero llevarte, hermanos, a la cita que te comenté hace rato. Gálatas, capítulo 2. Capítulo 2. Y esta palabra, hermanos, es para que lo consideres. Capítulo 2, versículo 20. Fíjate. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, quiere decir Pablo que él está cerca de Jesucristo. ¿Sí? Dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quiere decir, hermanos, que lo que le motiva a Pablo es estar cerca de Cristo. Que, hermanos, que toda su vida, hermanos, él ha dedicado al servicio de Dios. Dice, estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Es decir, ya no participo en los deleites que el mundo ofrece. Mas vive Cristo en mí. En otras palabras, la felicidad de Pablo radica no en esta tierra,
sino que Cristo esté con él, el hacer su voluntad. Ya no vivo Cristo en mí, como dice, ya no vivo Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, Pablo está plenamente consciente que esta vida es transitoria, esta vida es terrenal, esta vida tiene muchos deleites, tiene muchas cosas que disfrutar, pero Pablo no entra en esa confusión, en esa carrera alocada, hermanos. Todos, mis hermanos, todos trabajamos por tener una casita, por tener un departamentito, por tener un paseo. Hermanos, todos formamos parte de sus deseos. Pero hermanos, Pablo ha dado un paso más. Dice que con Cristo está crucificado. El mundo ya no le interesa a Pablo. Lo que le interesa es ver a Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, la referencia, hermanos, el marco de referencia en su vida, hermanos, de Pablo está concentrada en Cristo Jesús. Dice, ya no vivo yo para mí mismo, sino que vivo para Cristo Jesús. Y ahora lo vivo, ¿cómo dice? Dice, pues si lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, ya no mi carne, ya no los deseos de este mundo, ya no los placeres de este mundo, ¿sí? Sino que ahora, hermanos, dice, lo vivo en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Su marco de referencia está en Jesucristo. Dice, el cual me amó, tiene plenamente conciencia que es amado, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A ver, amados, ¿quién da su vida por ti? ¿Quién va a dar su vida por ti? ¿Con te la quieren quitar? ¿Con un asalto? Dice, el cual me amó y se entregó, hermano, por mí. Esto habla, hermanos, de una posición de dar, de una posición, hermanos, de sacrificio eterno, ¿sí? Filipenses capítulo 1, 21. Filipenses 1, 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Observen, hermanos, ¿qué es lo que le motiva a Pablo? Todo lo que hago en esta vida tiene que ver con Cristo Jesús. En otras palabras, es el marco de referencia. Hermanos, es el punto cardinal de todas las motivaciones, de todo el esfuerzo del apóstol Pablo, hermanos. Ahora está, hermanos, ¿qué es lo que quiere? Es agradarle a Dios. Dice, porque para mí el vivir, ¿qué? Es para Cristo. Es decir, toda su vida se concentra en una sola palabra: Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Qué te dice? Mientras estemos en esta tierra, vamos a servir a Cristo en todo. Ay, hermano, yo le sirvo en la música, está bien. Yo le sirvo, hermanos, en la limpieza, está bien. Pero yo no quiero dar nada. Dice, hermanos, yo tengo apenas para los frijolitos, tengo apenas para mi pan. Pues por eso uno vive miserablemente. Cuando tú pones en Dios, hermano, tú concentras todas tus habilidades, toda tu capacidad y todos tus recursos, serás inmensamente rico. Porque para mí el vivir es Cristo. Hermanos, es la motivación de nuestra vida. Y el morir es ganancia. Pero dice Pablo, mas si el vivir me ocasiona servirle, prefiero servirle, hermanos. Estoy parafraseando más abajo. Es decir, que mientras Pablo o mientras uno esté en esta tierra, sirvamos a Jesucristo. Porque ya muerto no podemos hacer nada. Pablo dice, prefiero, ¿sí?, estar en esta tierra para evangelizar, para servir, para estar en su labor, hermanos, y que ya muerto estaré con él. Pero mientras en esta tierra, mi vida debe de concentrarse en el servicio, en buscarle, en agradarle, en servirle. Dice, mas el vivir en la carne, esto me será para mí fruto de la obra. No sé entonces qué escoger. ¿Qué están diciendo, hermanos? Hermanos, que mientras estemos en esta tierra, serle agradable a Él.
Hermanos, yo no soy buen orador, yo no tengo tanta dicción. No importa, amados, sírvele, hermanos, con tu talento, con el talento que tú tienes, hermanos. Es decir, con una pequeña canto al Señor. Mira, yo no soy músico, yo nunca, hermano, yo soy muy torpe para la música. Pero hermano, eso a mí no, Dios me lo dio. Pero si a ti Dios te dio eso, explota lo que Dios te ha dado. Amén. Gloria a nuestro Dios. Ahora, Efesios, fíjate, hay algo sumamente bonito. ¿Cómo me encanta esta cita? Efesios capítulo 3, del 17 al 19. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cuál es, hermano, tú de qué tienes tu corazón? Mira, mi corazón está mi familia, mi esposo, mi casa, mis bienes, mi cuenta del banco. Y Cristo Jesús, ay, ya no ocupo en el corazón. Aquí dice, para que habite Cristo en fe en vuestros corazones. A Cristo lo hemos sacado, lo sacamos de nuestro corazón. Está nuestra casa, nuestros viajes, nuestros hijos, nuestra pareja, etc. Y Cristo Jesús, ya no ocupo. Dice, para que habite Cristo en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados. O sea, ¿qué es arraigar y qué es cimentar? Cimentar es cavar hacia abajo, como un edificio. En cuanto es más alto, es más profunda la cimentación. Dice, y luego es arraigado. ¿Qué es arraigar? Es como un árbol. Un árbol, hermanos, que se tiende hacia los dos lados. Trata de tumbar un árbol. Muchas veces los carros se estrellan sobre las avenidas, hermanos, que van en avenidas, van a una velocidad muy alta y se estrellan en los árboles, el carro se les hace y el árbol queda inmovible. ¿Sí? Ahora dice, arraigados y cimentados en amor. Es decir, hermanos, arraigados es como el árbol con las raíces que crecen hacia los lados y cimentados hacia abajo. Ahora, ¿cuál? El amor. ¿Qué está diciendo? Que el amor es un fundamento. Ahí está la clave. Que el amor es un fundamento. Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la... ¿De qué está hablando aquí, hermanos? De las dimensiones del amor. Anchura. Mira, a ver, mira. Anchura nos habla del amor de Dios para toda la humanidad. El chinito, el japonés, el asiático, el africano, el mexicano, caben ahí. Dice ¿cómo? Para la anchura. La longitud habla de la profundidad del amor de Dios. Dios te ama profundamente, hermanos. El amor de nosotros hablamos de amor filos o de amor eros. Eros es sensual. Eros, hermanos, es amor carnal. Filos es amor entre amigos. Pero el amor que se refiere aquí habla, hermanos, del amor ¿qué? Ágape. Amor incondicional, únicamente el amor reservado para Dios. Y entonces ese es el amor de Dios profundo para toda la humanidad, es decir, es anchura, dice profundidad, profundidad, luego longitud. Ahora, cuando hablo de longitud, habla del amor entre todos los tiempos, para toda la humanidad. Es decir, hermanos, hace 100 años, hace 500 años, hace 1000 años, es decir, incluye a la humanidad de todos los tiempos. Y luego dice también, y la altura, hermanos, es un amor divino. Entonces, ¿cómo cierra aquí, hermanos? Habla al amor, anchura, hermanos, todos los pueblos de la tierra. La longitud habla de la profundidad del amor de Dios, ¿sí? Desde la longitud habla, hermanos, de todos los pueblos. La profundidad habla del amor de Dios y la altura es el amor divino para todos. ¿Amén?
y de conocer el amor de Cristo que exceda todo el conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Gloria a nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Ahora, segunda de Corintios, estamos hablando acerca de la seguridad de gracia. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 11, dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Fíjense, siempre que vivimos somos amenazados. ¿Tú te acuerdas, hermanos, de Pablo? Cuando Pablo andaba en su primer viaje, hermanos, fue recibido en muchos lugares bien, pero en su camino ¿cómo se llama? Cuando fue la misión de a Macedonia, en su camino a Macedonia, sí, hermano, yo le digo a Pablo: ve a Macedonia, sí, a varias iglesias. Hermanos, Dios le dio la visión de un hombre que le extendía las manos. Ven cosas a Macedonia. Cuando Pablo llegó allá, fue tratado muy mal. Cuando habla de las iglesias de Macedonia, se está hablando de la iglesia de Filipos y de la iglesia de Berea y de Tesalónica. Fueron iglesias que lo quisieron mucho a Pablo, pero el pueblo de esos lugares, como de Berea, no lo quiso. Y lo golpearon, hermanos, y lo maltrataron, y luego estuvo encarcelado en Filipos. Ahí está el carcelero de Filipos. Hermanos, es decir, un cristiano tiene la amenaza de muerte. ¿Quién te dijo, amados, que servir al Señor era algo sumamente hermoso? ¿Quién te dijo que no te iba a pasar nada? Hermanos, a lo largo de la historia se ha visto cómo la nación, cómo los cristianos han querido ser exterminados en todo momento. Hermanos, Pablo, cuando se le amenazó de muerte, cuando fue golpeado, hermanos, simplemente Pablo se levantó, se sacudió el pantalón y siguió con su obra misionera. Dice aquí, dice 4:11, dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados o amenazados de muerte. En otras palabras, hermanos, el ser cristiano cuesta morir. Hermanos, en el primer siglo, hermanos, de nuestra era, los judíos cristianizados fueron muertos, hermanos. Muchos en la hoguera, otros fueron, hermanos, quemados vivos, otros fueron traspasados, hermanos, con espada. Mira, los 11 apóstoles tuvieron todos una muerte horrenda. Unos fueron desollados, la piel les fue quitada, otros fueron decapitados, otros fueron traspasados, hermanos, otros fueron colgados de cabeza en la cruz, y así sucesivamente, hermanos. Así que dice que el cristiano siempre está entregado a la muerte. Dice: por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Tú crees que a Pablo le importaba su vida? Él lo que quería era hacer la voluntad del Señor. Él lo que quería era servir al Señor hasta el último momento. Si tú estudias bien la vida del apóstol Pablo terminó viviendo solo en una casa de alquiler, hermanos, recibiendo a la gente en su casa, predicando el Evangelio. El Evangelio no te promete comodidades, no te promete riquezas, no te promete bienestar, te promete, hermanos, la vida eterna. Es lo que uno puede valorar en eso. Gloria a nuestro Señor. No me encuentro con la cita. Aquí está Juan. Vamos a ver el caso de Juan.